Gloria a nuestro Dios, alabado el Señor, alabado el Señor. Habíamos mencionado que esta enseñanza de esta noche sobre la santificación, sentí que el Señor quiso que la cambiáramos por lo menos un día más sobre la justificación, ¿no? Y disculpen al panel, tal vez creo que les dije que iba a ser mañana. y disculpen, ¿no? Probablemente es la culpa de Dave. Muy posible. Sí. Sí. ¿Cuál de los dos? ¿Este o aquel? No sé. Bueno, el Señor le va a perdonar. No, Donnie me dijo que hoy, ¿no? Sobre anunciarlo y no hacerlo como lo pensaba hacer. Y bueno, así es como vamos. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1, Donnie, por favor. Justificados pues por la fe. Es el único camino en que alguien puede ser justificado. Se refiere a la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y ahora, permítame mencionar esto antes de continuar. Ese es el único tipo de fe que Dios va a reconocer, la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Él no va a reconocer ninguna otra cosa donde usted ponga su confianza en esas cosas. Siempre es en Cristo y la cruz. Es Jesucristo y este crucificado. Pablo dijo, he determinado a saber nada entre vosotros, excepto a Cristo y a este crucificado. ¿Qué palabras estas? He determinado. Este hombre, uno de los hombres más educados que escribió en la palabra de Dios. Él fue educado en los asuntos del mundo también. Y él pudo haber pontificado sobre los asuntos del mundo todo el tiempo, pero le dijo a aquellos de Corintios, pues me he propuesto no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La única cosa que Dios reconoce, la única fe que reconoce es la fe en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y es una pena realmente, porque hoy en día no se utiliza. Puedo recordar en nuestro estudio de televisión, y ya bueno, creo que había Lauren aquí, pero no está aquí. Lauren dijo en una ocasión que lo más importante para nuestra experiencia cristiana es eso que es el blanco de nuestra fe. Y eso es un hecho. Eso que se convierte en el blanco de nuestra fe. Y usted dice, bueno, pero mi fe está en la palabra de Dios. Si está en la palabra de Dios, entonces estará en Cristo y esté crucificado. Y adelante, Tony. Tenemos paz para con Dios. Paz justificadora. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él hizo en la cruz. Adelante. Por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tenemos acceso a la bondad de Dios por la fe en Cristo. En la cual estamos firmes. En donde solo podemos estar firmes. Y nos gloriamos en la esperanza. Una esperanza garantizada. De la gloria de Dios. Nuestra fe en Cristo siempre trae gloria a Dios. Alguna otra cosa trae gloria a uno mismo, lo cual Dios nunca puede aceptar o honrar. Padre Celestial, ayúdanos en esta noche a exaltar a Cristo. Ayúdanos a exaltar el gran precio que Él pagó. La gran victoria que Él ganó en la cruz del Calvario a favor nuestro. Lo pedimos todo en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Mi esperanza se establece en nada menos que Jesucristo y su justicia. Yo no confiaré en mí, sino que descansaré en ese santo nombre.
En Cristo la roca sólida permanezco, todo lo demás es tierra movediza, todo lo demás es tierra movediza, gloria a Dios. Yo creo que esa alabanza fue escrita 300, 400 años atrás. Y alguien dijo, y me agrada, que la justificación es la póliza de seguro de su alma. Es el fundamento del cristianismo. Es el poder que avanza al evangelio, al cristianismo. Yo creo que es lo más importante de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, la justificación por la fe. Personalmente creo que es lo más fuerte que Él ha hecho por nosotros. Dani, ¿cuál es tu definición de la justificación? Es un perdón divino, es el acto de Dios de que en el momento en el que se expresa la fe de parte del creyente o del pecador, que Dios nos acepta en el reino e imputa su justicia, nos perdona de los pecados, pero va más allá de esto. No solamente es perdón del pecado, sino que también es la declaración de que somos inocentes, como si jamás hubiéramos pecado. Y aparte, más allá de eso, es la declaración de que somos perfectos delante de Dios, porque nuestra justificación no depende de nuestro desempeño, sino que depende del desempeño del Hijo de Dios, Así Jesucristo. Es. Alabado Dios. Amén. La justificación es el veredicto de Dios después del pecador que reconoce su impotencia, su incapacidad de salvarse a sí mismo y cae sobre la gracia y misericordia de Dios. Entonces es el veredicto de Dios y ese veredicto jamás puede cambiar a menos que nosotros nos alejemos y rechacemos ese veredicto. Miren, Meyer Pearlman lo dijo de esta manera. Y para los que no sepan quién es Meyer Pearlman, él es un erudito pentecostal, un teólogo fenomenal que falleció hace muchos años. Él dijo que la justificación es un acto de la gracia gratuita de Dios con la que Él perdona a todos nuestros pecados y nos imputa la perfección y la justicia y la santidad del Hijo de Dios. A pesar de nuestro pasado pecaminoso y a pesar de nuestra presente imperfección. Aleluya. Esa es una declaración poderosa. Así es. Repítelo. Él dijo que la justificación es el acto de la gracia libre de Dios, con la que perdona todos nuestros pecados, nos declara justos delante de Él, justos y santos, a pesar de nuestro pasado pecaminoso y de nuestra imperfección presente. Alabado Dios, alabado. Entonces la idea de esto es que nuestra imperfección presente no es negar. Dios no niega que somos imperfectos y nosotros sabemos que somos imperfectos, pero Él ve a su Hijo en nosotros. Nosotros enseñamos que la única manera que podemos ser salvos es aceptando a Jesucristo como su Salvador eterno. No puede ser salvo en cualquier lugar, en la casa, en una esquina, en la iglesia, no importa, usted puede ser salvo en cualquier lugar. Pero es la única manera que la persona puede ser salva, es aceptando a Jesucristo, porque Él es quien pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestra redención. También enseñamos que la persona no pierde su alma si ellos permanecen en Cristo y su fe esté anclada en Cristo. Ahora, yo quiero que el panel me dé su opinión. Estoy seguro que pueden anexar algo a eso. ¿Alguno de ustedes? Antes de eso quisiera yo añadir algo en cuanto a lo que dijo papá. Él presentó a Meyer Pearlman, pero también hay otro gran escolar, otro erudito pentecostal, Stanley Horton. Él ya partió con el Señor también en su libro sobre la teología sistemática con respecto a la justificación. Él dijo eso, dijo que la justificación es un término que se refiere al acto por el cual, en base a un
a una obra perfecta y satisfactoria en la cruz, Dios condena a los pecadores como libres de toda culpa de pecado y de su consecuencia eterna, y los declara completamente justos delante de sí mismo. El Dios que detesta culpar a la persona culpable, justificando al culpable porque Cristo ya pagó toda la pena del pecado. Así Y es. eso hace eco en lo que papá estaba diciendo. Nada de esto se hace por nuestras obras. Nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos a través de ningún medio en lo absoluto. No lo podemos hacer. La única manera de cómo podemos ser declarados justificados es a través de la fe. Pero fe, como usted ya lo dijo, y esto es importantísimo, no puede estar esta fe en la persona, en la iglesia, en una denominación. Esa fe, Disculpa, acabas de borrar toda la doctrina de palabra que así de fe. sea, pero ahí está. La fe tiene que estar en Jesucristo, nada más, y lo que Él hizo en el Calvario, porque sin eso no hay justificación. Así es. Entonces toda la idea de ser justificados por las obras no puede ser, nunca podrá ser. Y la única manera de cómo podemos estar ante un Dios santo, justificados y perdonados, es a través de Cristo y lo que Él hizo y su sangre derramada. Amén, así es, alabado Dios. Pero la justificación no significa que somos perfectos. Así es. Nosotros, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero lo que la gente tiene que entender es que la justificación es mayor a nuestros fracasos. Ese es el fundamento. Me gusta escuchar eso, alabado La Dios. justificación es mayor que nuestros fracasos. Alabado Dios. Y la verdadera justificación, mire, yo me siento mal por toda esta gente que llama en el programa de mamá y no pueden comprender la justificación. Me siento mal por ellos porque esa es una de las causas principales de la condenación. No entienden cuán salvos son. Así es. A pesar, mire, escúchenme, la justificación es mayor que el ridículo que usted ha hecho de su vida hace una hora. Aleluya. La justificación es más poderosa que el pecado que usted cometió el día de ayer. Y no estoy hablando yo de una licencia para pecar. No. La gente comienza a decir eso y me vuelve loco. Un verdadero creyente no quiere pecar, pero fallamos. Así es. Ninguno de ustedes son perfectos. Ninguno de ustedes murieron en la cruz ni van a morir mañana en la cruz. Pero nuestra justificación, mientras que nuestra fe permanezca en Cristo, usted es salvo, aun si usted tiene un ataque cardíaco y no puede pedirle a Dios perdón en ese momento. Así es, así es. Tenemos que ver eso una vez más detenidamente porque ahí es donde la gente tiene las preguntas. La gente tiene la idea errónea que en el momento en el que usted peca o falla, usted se aparta de Dios, y no es cierto. Bueno, no hay tal cosa como ser justificado 10 veces al día. Usted o es salvo o no es salvo. Exacto. Ahora pensemos en esto. Usted utilizó, y todo el mundo piensa, mire, usted utilizó el ejemplo hace un mes cuando comenzamos esto de David y el pecado horrible con Urías y Betsabé. Pero vayamos al libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, Pablo, contándole a estos cristianos gálatas que estaban negando la justificación por fe porque habían sido seducidos por los judaizantes y estaban tratando de mezclar la ley y las obras, salvación por fe más la circuncisión. Y en la reprensión de Pablo para ellos les relata su encuentro con Pedro en Antioquía, donde Pedro, que había estado comiendo con creyentes gentiles y comiendo y teniendo comunión con ellos, pero cuando los judaizantes de Jerusalén llegaron y lo vieron comiendo con los gentiles creyentes, se ofendieron altamente por las dietas o las leyes dietéticas que ya habían sido anuladas por lo que Cristo hizo en el Calvario, y por el temor del hombre, Pedro le dio la espalda a esos creyentes gentiles y rehusó tener comunión con ellos.
Y Pedro y después Pablo le dijo en Gálatas, yo, en segundo capítulo, dice que le resistí cara a cara porque era de condenar. Muy bien. Pedro estaba pecando. Así es, así es. Bernabé Muy estuvo bien, en sí. eso Y también. probablemente Pablo estaba más triste por Bernabé, por la comunión que ellos tenían como compañeros de misiones. Su relación con Bernabé era más grande que su relación con Pedro. Pero, y no voy a entrar en ese detalle, pero de cualquier manera, este acto de parte de Pedro de darle la espalda a los gentiles, en efecto, era un ataque a esta doctrina aquí mismo, justificación por fe, porque ese es el argumento de Gálatas. Sí. Y también Hebreos. Entonces, la gente tiene que entender que Pedro, delante de Dios, eso era tan horrible de pecado como el de David con Betsabé y Urías. Era algo muy malo. Horrible porque una vez más, él estaba repudiando la misma doctrina fundamental de nuestra regeneración, la justificación por fe. Entonces, sí, y es algo hipotético, pero antes de que Pablo lo confrontara, si Pedro hubiera muerto, en su ideología, muchos dicen, bueno, si hubiera ido al infierno. No es cierto, porque eso es lo que pasa. Su propia salvación, en cuanto a su salvación, su fe jamás cambió a otra cosa. Y eso es lo que tienen que entender la gente. Los cristianos nos equivocamos en lo de la teología todo el tiempo. ¿Cómo? Nos equivocamos con la teología, nos equivocamos en todas las diferentes cosas que existen todo el tiempo. Mientras que nuestra salvación esté bien, mientras que uno entienda que yo soy salvo porque mi fe está en Jesucristo, usted puede estar equivocado en otras áreas, pero no puede estar equivocado en el objeto de su fe. Leí una nota el día de hoy, el hermano decía que Calvino, por su enseñanza, creo que de salvo siempre es salvo, probablemente fue el autor de esa doctrina, ¿no? Sí, así es. Y dice que causó que muchas personas muriesen y fuesen al infierno. Y si él fue salvo cuando murió. Si nosotros los predicadores estuviésemos en tierra sólida todo el tiempo, en lo que pensamos que es correcto y estamos realmente equivocados y morimos, bueno, eso es algo que... Miren qué pasa. Creo que también tenemos que regresar a lo que usted acaba de leer hace un momento en el versículo 1. Porque somos justificados por la fe. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios. Ya no hay enemistad. Ahora tenemos la paz justificadora. Y eso es algo muy importante para nosotros, que debemos entender. Sin esa paz justificadora, una vez más, aún hay enemistad, pero porque eso ha sido eliminado por lo que Cristo ha hecho y nuestra fe en eso, ahora tenemos paz con Dios. Bien. Por la gracia de Dios. Así es. Por la gracia de Dios. Una fuente de justificación es la gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios o la bondad de Dios dada, como a usted le gusta decir, a este pueblo, al hombre que no se lo merece. Y la gracia jamás trata con el hombre en base a nuestro mérito, porque no nos merecemos nada. Así es. Pero la gracia trata con nosotros en base a la misericordia de Dios mostrada en el Calvario. Estamos de acuerdo en que el apóstol Pablo es la figura que, él era el hombre, digamos así, que introdujo la justificación por la fe a la iglesia primitiva. Absolutamente, sí, amén. Sí. Pablo es llamado el perito arquitecto de la iglesia. Él entendía la doctrina fundamental de la cruz y pudo explicarla. Era más que Jesús murió y resucitó de los muertos, que es lo que predicaban, hasta que Pablo llegó con la revelación del entendimiento. Yo no creo, como dijo claramente Donnie, que la justificación es entendida de parte de la iglesia. Asociamos todo tipo de obras para ser salvos junto con mantener nuestra salvación. No entramos por lo que hacemos, entramos por lo que creemos. Permítame leer de Romanos capítulo 4 brevemente. Dice esto en el versículo 1, ¿qué pues diremos? Que Abraham, nuestro padre, con respecto a la carne, encontró, porque si Abraham fue justificado por las obras, él tiene que gloriarse, pero no
frente a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. La única manera de poder obtener la gracia obrando en nuestro favor es si nosotros por fe recibimos lo que Dios ha provisto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No es algo nuestro, sino don de Dios para que nadie se gloríe. Así que entendiendo el perdón y el regalo gratuito, el medio por el que recibimos todo, esto ayuda a que la iglesia pueda entender mejor cómo tratar con el fracaso. Así que como yo puedo ver la historia de la iglesia, por lo menos en mi vida, sirviendo como cristiano, han malentendido la justificación y lo que se hizo en la cruz, porque su medio de restauración ha sido el castigo. Así que la justificación se tiene que entender, y Pablo también escribió esto en Romanos 8 o 5, versículo 8, dice que Dios encomendó su amor, siendo aún nosotros pecadores, Él murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Él vive para interceder por nosotros. Él no morirá otra vez en la cruz y nosotros no tenemos que ser salvos otra vez mientras que nuestra fe sea mantenida en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Así es, exacto. Regresando a lo que Gabe dijo, tenemos paz para con Dios. Significa que ya no estamos en guerra con Dios, en cierto sentido. Pero eso no significa que siempre tendremos la paz de Dios. Dos cosas distintas. Sin embargo, hay mucha gente que no tiene la paz de Dios en circunstancias en particular, pero aún son hijos de Dios. Miren, estoy pensando en este momento en Pedro, cuando él salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Yo no creo que ninguno de nosotros hemos caminado sobre el agua, ¿verdad? Pero él quitó sus ojos de Cristo y comenzó a hundirse. Él tenía la paz con Dios, pero en ese momento no tenía la paz de Dios. Sin embargo, él volteó a ver al Señor y él comenzó a clamar y decirle, ayúdame, y el Señor lo levantó. ¿Tiene sentido esto? Repite eso, por favor. Acerca de Pedro, ¿verdad? Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua, quitó sus ojos del Señor. ¿Aún era salvo en ese momento cuando comenzó a hundirse? Muy Claro bien, que sí. entonces él aún era salvo, él aún tenía la paz para con Dios, pero no tenía la paz de Dios. Cuando uno comienza a hundirse en una tormenta, y estamos hablando de una tormenta gigantesca, no tenía la paz de Dios. A lo que te refieres, Dave, es una paz Sí, santificadora. Sí. Él tuvo paz justificadora, nunca lo dejó. La paz santificadora va y viene. Y es de acuerdo a su fe. Y estás en lo cierto. Él nunca perdió su paz justificadora. La paz de Dios. Nunca la paz perdió con Dios eso. nunca la perdió. Pero sí perdió, ¿cómo le llamó? La paz de Dios. Correcto, Filipenses 4. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así es. Eso viene con la santificación. El caminar en fe. Le interrumpí. ¿Tenía algo más eso que era decir? todo. Bien, permítanme hacer una pregunta que hicimos anteriormente. Y quiero asegurarme que nos metamos en problemas otra vez. David cometió el pecado, digamos, tal vez el peor, excepto por blasfemar contra el Espíritu Santo, y obviamente él no hizo eso, pero cometió el pecado de adulterio y el pecado de asesinato a sangre fría. Él tomó uno de sus valientes, su esposa, tomó su esposa de uno de esos valientes. Y realmente el pensar esto es difícil hacerlo, francamente. Considerar todo lo que sucedió. Él mandó a matar a Urías. Si David no hubiese tenido tiempo de arrepentirse y hubiese muerto antes de arrepentirse, él hubiese ido al cielo o al infierno.
La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, por lo tanto esto nos habla de un hombre que tenía un corazón que no sé si alguno de nosotros comprendemos y entendemos. Todos debemos entender que en el apretón de esos poderes de las tinieblas, porque eso era lo que estaba pasando en la vida de David, había una batalla espiritual. No hay uno de nosotros que podamos levantarnos y decir sin equivocación que en medio de un ataque del mundo espiritual, del mundo de las tinieblas, que todos estaremos firmes perfectamente todo el tiempo. No podemos decirlo. No hay un ser humano en el planeta Tierra que pueda decir eso. Su corazón es lo que importa. Y yo creo que el corazón de David estaba bien con Dios. Eso es lo que yo creo. Ahora yo sé que voy a recibir correo de odio, voy a ser crucificado, pero usted está pecando cuando lo hace, así que más le vale no tener un ataque al corazón. Veámoslo de esta manera, hermano Swagger. El verdadero creyente hoy día, ahora que el Espíritu Santo mora en nosotros, las leyes están escritas en nuestras mentes y corazones. Un creyente va a tener convicción del Espíritu Santo. Cuando comete adulterio, como David lo hizo, va a ser tocado por el Espíritu Santo, corregido. Si no es así, no es salvo. Yo creo que después de esa acción, David supo que estaba mal y el Salmo 32 lo resalta. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto de su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. David fue afectado cuando Natán se acercó a él. Ya su corazón había estado tratando con él. Y de hecho, Natán resaltó el pecado. Y John realmente, él sabía que estaba haciendo algo malo antes de hacerlo. Muy correcto. Dice, día y noche tu mano estuvo sobre mí, se volvió a mí, se volvió mi perdón en secuencia de verano. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David sabía lo que estaba haciendo y trató de encubrirlo. Por eso envió a Urías a la batalla para que muriese. No fue una sorpresa. David sabía que estaba haciendo algo malo antes de invitar a Betsabé a ir a donde él estaba. Sí. Realmente era el poder de las tinieblas que lo estaba empujando. Correcto. Y él cedió a eso. Sí. Y eso se interrumpía. Pero eso es lo que quiero que la gente entienda. Que Dios en su... Dios toma a individuos, a ciertos individuos, y permite ciertas cosas de proporciones gigantescas que le sucedan a ellos, que es algo horrible, para mostrar el ejemplo de la gracia de Dios. Él sabía que David iba a arreglar las cosas. No es la causa, pero sí lo permite. Lo permite, pero él sabe lo que David iba a hacer. Miren, yo creo que es incorrecto asumir que David jamás se arrepintió hasta que llegó Natán. Yo creo que David ya se había arrepentido. Yo lo creo con todo mi corazón. Mismo, sí. Yo me iré a la tumba pensando eso. La razón por qué Dios trajo a Natán en una declaración pública así fue porque Dios utilizó eso para hacer dos cosas: para mostrarnos su gracia, pero también para juzgar a la nación de Israel en cuanto a su reacción y rechazo de la gracia de Dios. Muy buen pensamiento, muy bien. Permítame interrumpirle. Algunos piensan que cuando Absalón se enfrentó a él, y bueno, no es lo que quiero decir, que Ahitofel, que cuando 70,000 hombres murieron. Sí, el censo del pueblo. El censo, sí. Algunos piensan que estas eran personas que estuvieron de acuerdo con Absalón. Sí, así es. Porque Dios no es arbitrario en su juicio.
Cuando estos 70,000 hombres murieron, Dios no solo dijo, bueno, ustedes cometieron un error al no pagar el templo, así que yo voy a matar a 70,000 hombres. No, estos eran 70,000 hombres que había maldad en su corazón y que ellos levantaron su mano contra el hombre de Dios y contra el plan de Dios. El ungido de Dios, sí. Miren, Dios tiene un plan. Y ese plan es exhibir gracia ante el mundo. Y a veces Él utiliza al hombre patético y pobre como una lección física. Miren, todo lo que sucede en la iglesia, Dios lo permite para hacer algo en la vida de esa persona, pero también para juzgar el corazón de aquellos a su alrededor que están observando. ¿Cómo van a tratar a esa persona? ¿Cómo van a soportar y lidiar con esa persona? ¿Será que van a aceptar la gracia de Dios en la vida de esa persona o será que demandarán la ira, el castigo? ¿Y será que se rebelarán, se pondrán en contra? Todo es una prueba. De nuestra fe. Todo en la iglesia, en el mundo cristiano, es una prueba que Dios constantemente está permitiendo cosas. Miren, es para perfeccionar y para purificar no solo a la persona en cuestión, pero a la iglesia. Eso es lo que tenemos que reconocer. Yo recuerdo, miren, nadie conoce a esta persona aquí, pero había una persona conocida. Su tío había pasado era un pastor de una gran iglesia, una mega iglesia, y pasaron por una situación muy vergonzosa y pecaminosa. Y él era el pastor de jóvenes en ese entonces, y él fue arrastrado en el asunto, aunque era inocente. Yo no lo conocía a él, pero estaba yo en una conferencia de pastores, y él estaba allí con su esposa. Como les dije, yo jamás lo había conocido, no lo conocía, nunca había hablado con él. Pero yo estaba observando, y esto fue en 1990, estaba observando cómo la gente lo estaba tratando. Estaban tratándolo como si él fuese una basura, aparte de que él no había hecho nada, simplemente tenía el mismo apellido y la misma sangre. Y bueno, yo vi, fue como que él estaba en una isla, él y su esposa estaban solos. Y yo estaba observando a la gente. Yo finalmente me le acerqué, pasé por el grupo, la multitud que estaba ahí, y le dije yo, usted no me conoce, yo no lo conozco a usted, pero yo le amo. Y yo le dije, si alguna vez puedo ser de ayuda para usted. Y ahora este hombre era de 6 pies 4 pulgadas. Casi había entrado a las Olimpiadas, pero no pudo. Rápido, un gran atleta. Él se quebrantó y comenzó a llorar. Dios estaba juzgando a esos predicadores en cuanto a cómo tratarían a ese hombre que era inocente. Por lo tanto, si estaban tratando a una persona que era inocente, ¿y saben por qué lo estaban haciendo? Estaban avergonzados. El verdadero amor jamás se avergüenza. Tal vez sea contristado, lastimado, pero no puede ser avergonzado. Muy buen pensamiento. Entonces, Dios utiliza estas cosas. Él utilizó a David para representar cuán grande la misericordia y la gracia de Dios es. Empecemos con... ¿Qué opinas sobre...? Bueno, estaba de vacaciones cuando ustedes estaban comenzando con eso, así que me perdí lo primero, pero bueno, estoy agradecido de que Dios haya utilizado la vida de David y haya mostrado su restauración y nos mostró que no solo tenemos que descartar a la gente. Me acordé cuando el hermano Donnie estaba contando esa historia. Yo estaba en el instituto bíblico y un amigo mío, él en ese entonces era el ministro más joven que tenía credenciales en su distrito, no voy a decir de qué estado, pero él era el ministro más joven con credenciales de ordenación. Tenía su licencia para predicar cuando tenía 16 años de edad. Su pastor lo llevaba por todos lados y
se lo llevaba a conferencias y a concilios del distrito, lo mostraba ante todos, este es mi alumno y mi prodigio, y estábamos en el instituto. Desafortunadamente se involucró en una relación y esa relación fue más allá de lo que debió y su novia quedó embarazada, no estaban casados y sucedió. Él fue descartado del instituto, lo enviaron de vuelta a casa y cuando él fue enviado a casa se dio cuenta que su pastor le dijo, bueno, voy a ayudarte y voy a mentorarte, y se dio cuenta de que había una distancia entre él y su pastor. Finalmente él un día le preguntó y le dijo, bueno, ¿me ha perdonado? ¿Por qué hay esta distancia entre los dos? Y él le dijo, su pastor le dijo, mira, cuando tú compras un carro nuevo y tú lo sacas a dar la vuelta y estás orgulloso de él, le muestras a todo el mundo tu carro y estás emocionado, y él dijo, pero después tú le das un golpe o alguien te golpea y tiene una abolladura, ya no estás tan orgulloso de él como antes, ¿verdad? Cuando esto te pasa. Y eso fue lo que le dijo. Mi amigo me llamó y me contó la historia llorando. Y yo tenía solo 19 años de edad, era un estudiante, no sabía mucho y aún no sé mucho tampoco. Pero le dije yo, y no voy a decir su nombre, pero le dije, hermano, le dije, Dios no te ve como que tienes una abolladura. Dios te ve a ti porque tú ya confesaste tus pecados, ya está todo bajo la sangre. Mira, no importa lo que tu pastor u otras personas, la voz que tenemos que escuchar es la voz del Espíritu Santo. Y no hay letras escarlatas en el reino de Dios, no hay vergüenza o culpa. Dios está en el asunto de restauración. Eso es lo que Él hace. Así que demasiado a menudo en la iglesia, el hermano Loren lo presentó el domingo en la noche, ya hemos hablado de esto, pero en la iglesia demasiadas veces castigamos a la gente, descartamos a la gente, los echamos fuera porque cometen errores. Mi amigo, para su crédito, ha tenido un ministerio muy fructífero en los últimos 20 años, predicando el evangelio, pastorando, llevando a la gente a Cristo. Así que gracias a Dios que vemos un ejemplo de David, que Dios está en el asunto de restauración, está en el asunto de redención y de regreso a la justificación. Nuestra justificación es fuerte y firme, y no tenemos que atacar contra la seguridad eterna tanto al punto de que terminamos inseguros eternamente. Tenemos una seguridad como creyentes. Y yo solo quería compartir esa historia, me vino a la mente, porque tal como el hermano Donnie estaba presentando, hay gente que no quería tener nada que ver con aquel pastor, pero yo he visto que eso ha sucedido demasiadas veces también, y yo creo que el corazón de Dios está dirigido a la redención y restauración. Y si usted está en el ministerio y está escuchando y ha cometido un error, quiero decirle públicamente que Dios no ha terminado con usted, y el llamado de Dios es irrevocable. Amén. Y Dios aún tiene un llamado sobre su vida. Tome responsabilidad por sus acciones, pero eso ya está bajo la sangre. Y no quiero, miren, Dios ya lo ha perdonado, usted tiene que olvidarlo, tiene que seguir adelante con el llamado que Dios tiene sobre su vida, y eso es para pastores, para personas sentadas en la banca. Demasiada gente se ha ido por nuestro propio punto de vista de Dios, y tenemos un punto de vista equivocado. Nuestra relación con Dios está mal cuando tratamos mal a la gente, eso está mal. Alabado Dios, así es, amén. Antes de que cerremos, quiero decir lo siguiente. Yo siento que la iglesia debe de escuchar no solamente lo que dijo papá, pero también lo que dijo el doctor Watts. Dejen de juzgar a los demás y sus errores. Si se han arrepentido, entonces es nuestro trabajo no desecharlos, sino ayudarlos. Amén. Como hijos de Dios, si esa persona se ha arrepentido ante Dios, entonces Dios lo ha olvidado, y como dijo Dave, tenemos que verlo de la misma manera. Nuestra responsabilidad es no desecharlos, sino ayudarlos a levantarse. Y siento que muchas veces, francamente, todos hemos vivido eso. Cada uno de nosotros hemos vivido ese lado de la comunión en ocasiones. Sí, amén. Y siento que está mal, y siento que debe de haber un tiempo, como dijo, que la restauración es de Dios. Dios nos restaura y tenemos que restaurar a esas personas. Si son sinceros. Amén, así es. Sí. Y usted sabe que son sinceros por su fruto. Así es. Miren, otro, ya tenemos que cerrar, pero hubo otro predicador, el nombre sería
sería conocido si yo lo nombrara. Usted lo conoce y él vino para acá en el pasado, tuvo un problema. Yo estaba hablando con otro amigo, ellos dos eran mejores amigos. Estaba hablando con él por teléfono y cuando todo esto estaba pasando, y yo no conocía al hombre lo suficiente para poder llamarlo. Así que le llamé a mi amigo, que sabía que eran mejores amigos, y le pregunté cómo está, he hablado con él, y él me dijo, no voy a hablar con él. Yo le dije, ¿por qué no? Porque bueno, ya, no quiero tener nada que ver con él. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo sé que él es sincero? Y yo, bueno, para mí eso fue la respuesta más, o la pregunta más tonta. Y yo le dije, es impresionante, mire, no hemos hablado mucho desde esa conversación, porque yo le dije por teléfono, le dije, es lo más estúpido que he escuchado en toda mi vida. Él me dijo, ¿a qué te refieres? Le dije yo, por su fruto sabrás. Si él verdaderamente se ha arrepentido, va a ser obvio. Pero ¿cómo es que va a ser obvio? Yo le dije, es exactamente lo que me dijo. Bueno, tú eres un predicador, debes saber. Le dije, bueno, número uno, no va a culpar a nadie más. Él va a tomar su culpa y uno va a poder ver un cambio en su vida. Va a ser obvio. Él no va a tener que tener una agencia de mercadotecnia ayudándole. No, usted lo va a ver en su vida. Yo le dije, usted tiene que asumir que eso es lo que él está haciendo hasta que haya evidencia de que no lo está haciendo. Jamás asuma que alguien está siendo hipócrita, asuma que está tratando. El Señor no desechó a David de ser rey de Israel. Él no lo descartó No por lo nada, desechó. no. ¿Cómo? Él no lo echó fuera por esa situación. Eso fue no lo lo que echó dije. fuera. No y lo eso es lo desechó. maravilloso de todo. Si Dios no desechó a David, nosotros tampoco. Without his failures. Dios es fiel. Doctor Dupree. No tenemos suficiente tiempo. No tenemos. Suficiente Es decir que no hay pecado más grande que la sangre de Jesús. Alabado Dios. No Así hay es. pecado más grande Así que es. esa sangre. Entonces, ¿qué nos puede separar del amor Nada, de Dios? Nada. It was a justified David who learned Fue through failure. un David Where can I justificado go que from your aprendió. presence? ¿Dónde If I ascend puedo ir into the fuera de la hills, behold, presencia? you Si are subo there. a los montes, ahí estás. If I sail into the uttermost Si parts of the voy sea, a behold, lo you are más there. lejos And de he la mar, said, estás allí. even Luego if dijo, I make my bed aún in si hell, hiciere mi lecho en el infierno, allí behold, you are estarás Ahí tú. estás. that's justification. Eso es justificación. That's God's mercy and grace. Esa es la misericordia y la gracia de Dios. Alabado Dios. Alabado Dios. Nosotros íbamos a descartar a la gente porque cometieron asesinato o cometieron adulterio. Pero Dios no hace distinciones. Ahora, ¿qué tal con aquellos en la iglesia que han chismeado, que han hablado de gente, que se quejan, que echan fuera a aquellos? Escuchamos del doctor Watts, escuchamos de Donnie, ministros que verdaderamente se han arrepentido y que le han clamado a Dios pidiéndole perdón. Y nosotros los echamos a ellos fuera. Sin embargo, Jesús nos enseñó a perdonar 70 veces 7 en un día. ¿Quiénes somos para juzgar el corazón de una persona que ha clamado a Dios? Así es, exacto. Josh. Bueno, comentario tan fenomenal, soy bendecido solo al escuchar lo que se ha dicho. Creo que la iglesia desafortunadamente ha tomado posesión de algo que no nos pertenece, no es nuestro, en el sentido de que la justificación, la declaración, no viene de nosotros. Dios nos declara justificados, Él lo hace por lo que Jesucristo hizo. Así que cuando tratamos de verlo en cuanto a que nosotros podemos darlo o quitarlo, no es nuestro lugar. El Señor no lo toma a la ligera porque estamos metiéndonos en una área que no nos pertenece. La justificación nos pone en una posición de recibir la misma gracia de Dios que necesitamos. Y si tratamos de decir que alguien no puede estar en esa posición, más nos vale tener cuidado. Pero la iglesia
los cristianos individualmente, yo no creo que entienden la diferencia entre la justificación y la santificación, porque muchas veces lo que veo, lo que escucho a alguien describir en cuanto a la justificación, de hecho es la santificación lo que están viendo, y no entienden la diferencia entre las dos. Una lleva consigo, como ya mencionamos, el fruto que se va a poder ver, pero hay un elemento descriptivo. Cuando hablamos de la justificación, eso no solamente describe a alguien, eso es decir quién yo soy. Yo soy en Cristo, esa es mi posición en Cristo. Yo soy justificado, yo soy redimido, comprado por precio. Jesús ha cambiado toda mi vida. Si alguien les pregunta quién yo soy, díganle que yo soy redimido. Y eso no es algo que una iglesia o una denominación o una persona, ni siquiera mis propios errores me pueden quitar. Yo puedo alejarme de ella si yo dejo de creer, pero si hablamos de David, su corazón aún estaba conforme a Dios y él continuó creyendo que el Mesías vendría. Él continuó creyendo en todas las promesas de Dios, y así como su padre Abraham, la justificación llegó no por obras, no por asociación, no por obras, sino por la fe. Amazing grace, how sweet, oh the sound, oh that saved a wretch like me. Well, I once, was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught